El sonido retumbó en la habitación como un trueno en medio del desierto. Y entonces, los párpados de Camila se movieron por primera vez en 20 años. Soy Ana, y aún hoy me cuesta creer lo que presencié aquel día en el hospital. Camila, la esposa de un empresario poderoso llamada Javier, llevaba 2 décadas atrapada en un coma profundo. Su cuerpo inerte era como un recuerdo congelado en el tiempo, conectado a máquinas que apenas sostenían la esperanza. Cada visita de su marido se había convertido en rutina, en una especie de homenaje silencioso a un amor que parecía enterrado. Pero esa mañana todo cambió. Yo trabajaba como limpiadora en ese hospital y no tuve más opción que llevar a mi hijo, Mateo, de 7 años, porque no tenía con quién dejarlo. Él era un niño inquieto, siempre cargando su tambor de juguete colgado al cuello. Mientras yo fregaba los pasillos, le pedí que se quedara sentado, tranquilo, junto a una puerta. Pero la curiosidad pudo más que su obediencia. Mateo entró en la habitación de Camila, aquella donde la quietud pesaba como plomo. Frente al cuerpo inmóvil de la mujer, comenzó a golpear suavemente su tambor. Un sonido torpe, irregular, pero lleno de vida. Y en ese instante algo imposible sucedió. Los labios de Camila temblaron, apenas perceptibles, como si una chispa hubiera encendido el alma dormida. Yo no lo vi de inmediato, pero la enfermera Laura, que entró al cuarto, quedó paralizada. El parpadeo de Camila, tras 20 años de silencio, desató un terremoto emocional en todos los presentes. Y lo más increíble de todo, fue provocado por el tambor de un niño. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar si tu hijo despertara a alguien que la ciencia ya había dado por perdido? Escríbelo en los comentarios, suscríbete al canal y dale like a este video porque lo que viene después te dejará sin aliento. El hospital entero parecía contener la respiración. El sonido del tambor de Mateo, golpeado con manos pequeñas, llenaba la habitación de Camila con un compás inocente. La enfermera Laura, con los ojos abiertos como platos, se llevó la mano al pecho. El temblor en los labios de Camila no había sido una ilusión. Corrió por el pasillo, su voz quebrada resonando entre las paredes. «Doctor Ramírez, necesito que venga de inmediato». El médico llegó apresurado, con la expresión escéptica de quien ha escuchado demasiadas falsas esperanzas en 2 décadas de silencio. Entró en la habitación, revisó los monitores y sin mostrar emoción dijo: «Es imposible. Esta paciente lleva 20 años sin respuesta». Pero entonces Mateo golpeó su tambor una vez más. El pitido constante de las máquinas se alteró, mostrando un cambio en las ondas cerebrales. Ramírez frunció el ceño acercándose al rostro de Camila. Un parpadeo, un movimiento casi invisible en los dedos. Su voz, normalmente fría, salió temblorosa. Esto no puede ser». Ana, con el corazón desbocado, se llevó las manos a la boca. El pequeño Mateo, ajeno al milagro que estaba creando, siguió riendo bajito mientras tocaba su tambor, feliz de ver cómo todos lo observaban. Los murmullos empezaron a crecer. Médicos, enfermeras y pacientes se asomaban a la puerta, empujados por la curiosidad. El rumor corría como pólvora. La esposa del millonario está reaccionando. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Javier, el esposo de Camila, recibía una llamada urgente. La copa de vino en su mano tembló cuando escuchó las palabras del doctor. «Señor, su esposa ha mostrado signos de despertar». La incredulidad lo golpeó como un puñetazo. 2 décadas de espera, de lágrimas, de soledad. Podría ser cierto. ¿Qué harías tú si presenciaras un milagro que contradice toda la lógica? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y dale like a este video, porque lo que viene a continuación cambiará todo para siempre. El sonido apresurado de unos zapatos resonó en los pasillos del hospital. Javier, con el rostro desencajado y la respiración agitada, avanzaba entre médicos y enfermeras que lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. No había pisado ese lugar en meses, convencido de que nada cambiaría. Pero ahora, un rumor imposible lo había traído de vuelta. Camila podría estar despertando. Cuando abrió la puerta de la habitación, el mundo se detuvo. Ahí estaba ella, la mujer que había amado, la misma que había permanecido inmóvil durante 20 años. Su rostro seguía pálido, sus manos aún frágiles, pero había algo distinto. Los párpados de Camila temblaban, como si lucharan contra un peso invisible. Javier se acercó con pasos vacilantes. Su corazón golpeaba su pecho con tanta fuerza que temió que todos lo escucharan. Se inclinó, tomó su mano fría y susurró: «Camila, soy yo. Estoy aquí». Un murmullo recorrió la sala. Los monitores registraban cambios sutiles, señales de vida que nadie se atrevía a explicar.
Ana, con lágrimas contenidas, observaba la escena mientras apretaba a Mateo contra su pecho. El niño, todavía con su tambor colgado al cuello, miraba al hombre sin comprender la magnitud de lo que había provocado. Entonces sucedió. Los labios de Camila se movieron apenas, como si intentara pronunciar una palabra. Javier contuvo la respiración, inclinándose más cerca. Lo que salió fue un susurro débil, casi imperceptible, pero suficiente para romper 2 décadas de silencio. ¿Cuánto tiempo? Javier se llevó las manos al rostro, quebrado por la emoción. 20 años resumidos en 2 palabras. El peso de la espera, la culpa, la soledad, todo se derrumbaba frente a esa pequeña chispa de vida. El doctor Ramírez, con la voz aún incrédula, dijo en voz baja: «Señor, lo que estamos presenciando es un milagro». El murmullo creció y las miradas se centraron en el tambor de Mateo. El niño sonrió tímidamente y lo golpeó de nuevo, como si instintivamente supiera que su música era el puente entre la vida y la esperanza. La tensión en el aire era insoportable. Todos esperaban lo siguiente. ¿Camila abriría los ojos por completo? ¿O sería solo un destello fugaz en la oscuridad? El pasillo del hospital ya no era el mismo. Donde antes reinaba el silencio gris de la rutina, ahora se escuchaban pasos apresurados, susurros y respiraciones contenidas. La noticia se había propagado como fuego en hierba seca. La esposa del millonario estaba despertando después de 20 años. Enfermeras dejaban sus puestos por un instante para asomarse a la puerta de la habitación. Médicos jóvenes intercambiaban miradas incrédulas y hasta los pacientes de otras salas preguntaban qué estaba ocurriendo. Nadie quería perderse aquel instante que rozaba lo imposible. Ana, nerviosa, intentaba apartar a la multitud. Su hijo, con el tambor aún colgado al cuello, miraba a todos con la inocencia de quien no entiende por qué los adultos lo observan como si fuera un prodigio. «¿Es él?», susurró una enfermera, señalando al niño. «Sí, dicen que su tambor fue lo que la hizo reaccionar», respondió otra con los ojos abiertos de par en par. Mateo bajó la mirada apretando el instrumento contra su pecho. No buscaba fama ni reconocimientos, solo había jugado. Pero su juego había roto un silencio de 2 décadas. Dentro de la habitación, el doctor Ramírez hablaba con voz firme, aunque su rostro aún reflejaba incredulidad. «No podemos explicar científicamente lo que sucede, pero es innegable que la paciente responde a ciertos estímulos sonoros. Y ese tambor parece ser el detonante». Javier, de pie junto a la cama de Camila, no apartaba la vista de su esposa. Cada parpadeo, cada movimiento débil de sus dedos era un triunfo. Pero al girar la cabeza y ver al niño, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era imposible no sentir gratitud hacia aquella criatura que, sin quererlo, había traído de regreso la esperanza. El murmullo en los pasillos se transformó en bullicio. Periodistas comenzaban a llegar al hospital, alertados por llamadas indiscretas de algún curioso. Los flashes y las cámaras empezaban a instalarse en la entrada, ansiosos por capturar el milagro del tambor. Ana, con el corazón encogido, abrazó a su hijo. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual para ninguno de los dos. Y mientras tanto, Camila volvió a mover sus labios, como si quisiera pronunciar un nombre. El silencio cayó en la habitación. Todos contuvieron la respiración. ¿Qué palabra saldría de su boca después de 20 años? La habitación estaba cargada de tensión. Los monitores emitían un pitido constante y el aire parecía más denso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Todos los presentes, desde enfermeras hasta médicos, esperaban con los ojos fijos en los labios de Camila. Entonces ocurrió. Un movimiento débil, apenas perceptible, pero suficiente para estremecer a todos. Su boca se abrió lentamente y un susurro frágil escapó. «¿Dónde está? Mi hijo». El silencio se quebró como un vidrio. Javier, su esposo, retrocedió un paso sorprendido. Las enfermeras se miraron entre sí, desconcertadas. El doctor Ramírez ajustó los lentes incrédulo. Nadie esperaba que sus primeras palabras no fueran para su esposo ni para la vida que había dejado atrás, sino para alguien más, para un hijo del que nadie había oído hablar en 2 décadas. Javier intentó sonreír, ocultando su desconcierto. «Camila, tranquila. Yo estoy aquí», dijo tomando su mano con torpeza. Pero ella negó con la cabeza débilmente, con lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. «No, mi hijo. Quiero verlo». Ana, desde la puerta, observaba la escena abrazando con fuerza a Mateo. El niño, confundido, seguía sosteniendo el tambor, sin entender por qué aquella mujer que acababa de despertar lo miraba como si lo reconociera. El murmullo volvió a llenar el pasillo.
Las preguntas se multiplicaban. ¿Tenía Camila un hijo oculto? ¿Qué significaba esa súplica desesperada? ¿Por qué, después de 20 años, su primera palabra había sido hijo y no esposo? El doctor Ramírez ordenó desalojar la habitación para no agitarla más, pero el misterio ya estaba sembrado. Javier, con el rostro desencajado, apretaba los labios como quien guarda un secreto demasiado pesado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, las palabras de Camila seguían retumbando en la mente de todos los presentes. ¿Dónde está mi hijo? Y lo que nadie sabía era que esa pregunta no solo abriría viejas heridas, sino que desataría una tormenta que cambiaría para siempre la vida de todos en aquel hospital. La habitación permanecía en penumbra, iluminada apenas por la luz intermitente de las máquinas. Camila dormía agotada, pero sus palabras todavía flotaban en el aire. ¿Dónde está mi hijo? Javier se había quedado junto a su cama, rígido, con el ceño fruncido. Su mirada no era la de un esposo emocionado por el milagro, sino la de alguien atrapado en una red de secretos. Ana, desde el pasillo, no podía quitarse la escena de la cabeza. Abrazaba a Mateo con fuerza, como si presintiera que aquel niño inocente estaba ligado de alguna manera a las palabras de Camila. «Mamá, ¿esa señora me estaba mirando?», preguntó el pequeño con inocencia, golpeando suavemente su tambor. Ana lo acarició en silencio, sin atreverse a responder. El recuerdo de miradas cruzadas, de susurros entre enfermeras y de rumores olvidados empezaba a agitarse en su memoria. Más tarde, el doctor Ramírez convocó a Javier a su despacho. El aire olía a café amargo y a papeles viejos. «Señor, lo que su esposa dijo no puede ser ignorado. ¿Es posible que haya tenido un hijo antes del coma?», preguntó con cautela. Javier apretó los labios. Sus manos sudaban, pero trató de mostrarse sereno. «No, doctor». Camila estaba confundida. 20 años en silencio. Es normal que diga cosas sin sentido. Ramírez lo observó en silencio, consciente de que la mentira flotaba en el ambiente. Esa misma noche, mientras todos dormían, Javier bajó al archivo del hospital. Abrió gavetas, revisó expedientes viejos y con manos temblorosas sacó un sobre amarillo con el nombre de Camila escrito a mano. Al desplegar los documentos, un papel resaltó: certificado de nacimiento. Javier lo apretó contra su pecho con el rostro pálido y desencajado. Sabía que si esa verdad salía a la luz, no solo su matrimonio se derrumbaría, sino también el imperio que había construido durante décadas. En otra ala del hospital, Ana soñaba intranquila. En sus oídos resonaba la pregunta de Camila, y el tambor de Mateo marcaba un compás extraño, como si anunciara que el verdadero misterio apenas estaba comenzando. El amanecer pintaba la ciudad de tonos grises cuando Diego entró al hospital con paso apresurado. El rumor sobre la extraña mejoría de Valeria había comenzado a expandirse como pólvora entre el personal. Pero lo que más inquietaba no era la ciencia, sino el origen del cambio. Un simple tambor golpeado por las manos de un niño. Ese niño era Samuel, y aquella mañana volvió a acompañar a su madre, Lucía, en la limpieza rutinaria. El hospital, que solía ser indiferente a su presencia, ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos susurraban a su paso: «Es el pequeño que hizo mover los ojos de la esposa del empresario». Samuel no entendía del todo, pero apretaba su tambor contra el pecho como si fuera un tesoro. Dentro de la habitación el aire era distinto. Valeria había pasado la noche con leves movimientos en los párpados y pequeñas contracciones en los dedos. Los monitores registraban cambios que, aunque mínimos, eran suficientes para inquietar al doctor Herrera, el especialista que llevaba años declarando su caso como irreversible. Esto no debería estar pasando», murmuró el doctor, con el ceño fruncido y la mirada fija en las ondas cerebrales que parpadeaban en la pantalla. Lucía, observando desde un rincón, sentía el corazón acelerado. Su hijo estaba en medio de algo que escapaba a cualquier lógica. Diego, en cambio, luchaba entre la esperanza y el miedo. Había esperado 20 años por un milagro, y ahora que parecía estar ocurriendo, no podía evitar sospechar que la vida le estaba cobrando demasiado caro. Samuel, ajeno al peso de esas emociones adultas, comenzó a golpear suavemente su tambor. Un ritmo sencillo, casi infantil, pero cargado de inocencia. En ese instante Valeria movió los labios otra vez. Un susurro imperceptible, apenas un eco entre las máquinas. «¿Daniel?». La habitación se congeló. Los ojos de todos se abrieron con incredulidad. El nombre no pertenecía a nadie presente. ¿Quién era Daniel? ¿Un recuerdo perdido? ¿Un secreto del pasado? Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El milagro estaba llegando, pero junto a él también emergían preguntas enterradas. Y la verdad, como siempre, prometía ser mucho más dolorosa que el silencio.
El nombre seguía flotando en el aire como un cuchillo invisible. ¿Daniel? La voz débil de Valeria había sido casi un susurro, pero suficiente para estremecer a todos en la habitación. Diego retrocedió un paso como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Ese nombre no pertenecía a su historia. El doctor Herrera intentó suavizar la situación. Puede ser un recuerdo inconexo, algo común en pacientes en coma prolongado, explicó, aunque su tono sonaba más a excusa que a certeza. Pero Diego no escuchaba. Su mente era un torbellino. ¿Quién era Daniel? ¿Un amor oculto antes de casarse? ¿Un hijo perdido? ¿Un secreto que ella había guardado durante 20 años mientras él la velaba como un mártir? Lucía observaba en silencio con los ojos clavados en su hijo Samuel, que seguía tocando el tambor suavemente, sin comprender el peso del momento. Para ella lo único que importaba era que Valeria estaba despertando. Sin embargo, incluso su corazón humilde percibía la tensión venenosa que crecía en el ambiente. Esa noche, cuando todos se retiraron, Diego permaneció junto a la cama de Valeria. La habitación estaba iluminada solo por la luz azul de los monitores. Su mano temblaba al acariciar los dedos de su esposa, frágiles como ramas secas. «¿Quién es Daniel, Valeria?», susurró con la voz rota, como si ella pudiera escuchar y responder. Valeria abrió ligeramente los ojos. Sus pupilas se movieron con dificultad hasta encontrarse con él. Un parpadeo lento, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Y entonces, con un esfuerzo titánico, murmuró apenas audible: «Nuestro pasado». Diego sintió el pecho apretarse. Esa respuesta no calmaba nada, solo abría más preguntas. El secreto no solo estaba vivo, estaba despertando junto con ella. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, Laura, la enfermera que había presenciado el primer movimiento de Valeria, conversaba en voz baja con otro colega. Ella pidió por Daniel. Y no era un delirio, aseguró. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó el enfermero. Laura bajó la voz aún más, casi un murmullo. «Porque vi en los archivos antiguos algo extraño. Y si lo que pienso es cierto, este milagro podría traer más dolor que alegría». La tormenta apenas estaba comenzando. La mañana siguiente los ventanales del hospital dejaban entrar una luz fría, casi cortante. Diego no había dormido. Sus ojos rojos, hundidos, revelaban la vigilia interminable junto a Valeria. Cada palabra que ella había susurrado la noche anterior lo perseguía como una maldición. «Nuestro pasado». Elena, la enfermera jefa, entró a revisar los monitores y percibió la tensión en el aire. «Señor, necesita descansar», le dijo con voz suave, aunque sus ojos transmitían otra cosa. Sabía que algo se estaba ocultando. Diego negó con la cabeza con un gesto obstinado. «No hasta que ella me lo explique», susurró. Mientras tanto, en la sala de descanso, Laura hojeaba un archivo antiguo que había rescatado del archivo médico. Su corazón se aceleraba al leer un documento fechado 2 décadas atrás. Ahí estaba el nombre: Daniel Álvarez. Un joven paciente ingresado en el mismo hospital el mismo día en que Valeria sufrió el accidente que la llevó al coma. Laura tragó saliva. ¿Coincidencia? Su instinto le gritaba que no. En la habitación, Valeria abrió los ojos con mayor claridad que días anteriores. Sus labios resecos se movieron lentamente. «Diego», dijo con un hilo de voz. Él se inclinó desesperado por escuchar. «¿Quién es Daniel?», preguntó con la urgencia de alguien que teme la respuesta. Ella guardó silencio, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Finalmente murmuró: «Fue lo único real que tuve antes de ti». Diego sintió como el piso se desmoronaba bajo sus pies. El aire se le volvió espeso, como si respirara agua. Durante 20 años había mantenido la esperanza. Había invertido su fortuna en mantenerla con vida. ¿Y ahora descubría que ella llevaba otro nombre en el corazón? Lucía, que había entrado en ese momento con Samuel de la mano, percibió la explosión contenida en la habitación. El tambor del niño golpeó una vez, rompiendo el silencio como un trueno en la tormenta. Diego apretó los puños, la mandíbula rígida, los ojos brillando de ira y dolor. No gritó. Su silencio era más devastador que cualquier palabra. Sabía que la verdad completa estaba a punto de revelarse, y lo que se avecinaba no solo cambiaría su matrimonio, sino también el destino de todos en esa sala. La sala estaba cargada de un silencio insoportable. El golpeteo suave del tambor de Samuel era lo único que rompía la tensión. Valeria, con la voz quebrada, tomó aire con dificultad. «Diego», dijo, con los ojos vidriosos. «Daniel». No era un extraño. El corazón de Diego latía con fuerza. Cada golpe en su pecho era un martillazo. «Explícalo»,
exigió, su voz temblando entre la furia y el dolor. Valeria giró la cabeza lentamente hacia Ana, que permanecía inmóvil con Samuel aferrado a su falda. «Ese niño», susurró, «lleva el nombre de alguien que yo amé antes de ti. Un amor prohibido, un amor que creí perdido para siempre». Las lágrimas brotaron en los ojos de Ana. No había esperado escuchar aquello. «¿Qué insinúa?», preguntó Diego incrédulo. Valeria respiró hondo. «El Daniel de hace 20 años era tu hermano». Un murmullo ahogado escapó de los labios de todos en la sala. Diego retrocedió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¡Mentira!», exclamó, pero su voz carecía de firmeza. Valeria cerró los ojos, una lágrima corriendo por su mejilla. «Antes de casarme contigo, amé a tu hermano. Fue un secreto que juré llevar a la tumba. Pero el día de mi accidente, iba a huir con él. Nunca llegamos. Y desde entonces estuve atrapada en la oscuridad». El mundo de Diego se desplomó. La traición no era reciente, había nacido mucho antes de que el coma lo obligara a cargar 20 años de soledad. Ana abrazó a Samuel con fuerza, temiendo que la verdad se convirtiera en castigo para el niño. Pero el pequeño, sin comprender del todo, siguió tocando su tambor, como si ese sonido inocente fuera un escudo contra el caos. Diego cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. La sala estaba llena de médicos y enfermeras en silencio absoluto, testigos de una confesión que nadie había imaginado. Y entonces, con una voz rota pero firme, Valeria concluyó: «El tambor de este niño despertó mi cuerpo, pero la verdad que oculté despertó la herida que nunca sanará». El eco de sus palabras se quedó suspendido en el aire. No había marcha atrás. La justicia poética se había cumplido. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Ahora dime tú, ¿habrías perdonado a Valeria o la hubieras dejado enfrentar sola las consecuencias de su secreto? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete y dale like para más historias como esta.